Muy buenas a todos, compañeros de juegos, bienvenidos de nuevo a Fase de Mantenimiento. El juego que voy a enseñar en este vídeo es otro juego relacionado con el mundo de Merlín. Acaba de salir Merlín, como ya sabéis, en el Festival de Essen, que ha sido la gran novedad de Stefan Feld de este año. Y ahora nos llega, por medio de la editorial Más que Oca, este Lancelot. Lancelot es un juego creado por Mario Papini, creador del Bulgari Eloquentia, un juego que sí que era bastante más sesudo, bastante más estratégico y bastante más abstracto que este. La verdad es que no se parecen en nada. Esto es un juego de peso medio, más bien muy familiar, bueno, peso medio tirando a muy familiar, la verdad. Y es un juego de 2 a 4 jugadores, unos 90 minutos de duración, 90 como máximo y si se juega al máximo de jugadores. Si juegas a menos jugadores dura menos e incluso jugando a 4 jugadores hay formas de hacer que la partida se haga más corta. Hay formas de acortar la partida. Y bueno, es un juego en el que haremos un circuito durante el tablero. Es un juego que recuerda un poco a los juegos de los 80, pero actualizado. Y realizaremos un circuito en el tablero sin dados, moviéndonos a nuestro antojo, donde ganaremos recursos para, bueno, pues coger un buen lugar en la mesa redonda, ir ganando puntos de victoria, ir situándonos bien en el marcador de puntos de Grial y al final ser el príncipe o sea, Lancelot, que conquiste a la princesa Ginebra. Vamos a abrir la caja, vamos a enseñar los componentes y finalmente, como hago siempre, enseño cómo se juega. Bueno, pues abrimos esta caja de Lancelot y vamos a ver qué contiene. Por un lado tenemos el manual, mejor dicho, los manuales, porque trae dos, español y portugués. Es un juego muy sencillo, así que el manual no tiene pues grandes cantidades de texto ni de páginas. Trae 8 páginas donde viene todo explicado, muchas de las cosas vienen explicadas con ejemplos y no hay grandes cosas no hay nada importante que se quede atrás en la explicación. Te puede surgir alguna mínima duda, pero se saca por intuición cuando te pones a jugar. Luego por aquí tenemos los tableros, porque hay dos. Los vamos a dejar para el final. Primero voy a enseñar las... Bueno, estas bolsas las hemos puesto nosotros, no venían. Pero bueno, tenemos aquí las fichas de los jugadores. Aquí, rojo, amarillo, verde, azul. Esto lo que trae básicamente son tokens circulares y una ficha un poquito más grande, que es el caballero de cada jugador. El cilindro este de cada jugador tiene una pegatina de sol y una pegatina de luna, que hay que pegársela, vienen aparte para que se las pongamos. Luego tenemos esta ficha de ojo, que es la de Morgana, que es un cartón, es la única que es de cartón, las demás son de madera. Y luego tenemos, todas las demás son fichitas redondas, pero vienen dos pegatinas adicionales, una con un escudo y otra con un grial, para pegárselas a cada uno. Y bueno, vienen hasta 13 circulitos de cada color. Por aquí tenemos un montón de tokens de diferentes armas, de lanzas, de cascos, de espadas. Y también tenemos la pócima de Merlín. Luego por aquí tenemos una bolsa donde viene la espada Excalibur con el token correspondiente y el marcador de ronda, que es este circulito negro de aquí. Por aquí tenemos estos tokens que están relacionados con el dragón, que ahora lo vamos a ver cuando explique cómo se juega, y cartas. Las cartas vienen de 4 colores diferentes. Rojas, tienen una ilustración preciosa, como podéis ver, era ironía. Roja, verde, rosa y blanca, la verdad es que son muy feas. Por aquí detrás sí que son bastante más bonitas, la verdad, porque estos sí, por ejemplo la verde, pues estas son las verdes. O estas son las rojas, pues veis, son más bonitas. Es que no veas la diferencia. Por aquí, que esto, que lo dibujo hasta yo. Y mira que yo dibujando soy malo. Y luego pues tenemos por aquí, como dije al principio, los tableros. Voy a enseñar en qué consisten. Este es el tablero de virtudes. Tiene hasta 8 virtudes diferentes que se pueden mejorar con estos requisitos de aquí. Y ganaremos los puntos de victoria. Y luego tenemos el tablero principal, que es esto de aquí, que es como un circuito, como dije al principio. Aquí está la mesa redonda y de aquí iremos haciendo el circuito y a medida que vayamos pasando por los diferentes sitios, pues iremos cogiendo diferentes cosas. Así que vamos a montarlo y explico cómo se juega. Bueno, pues esto sería más o menos el setup de una partida, de forma algo desordenada en el sentido de que esto tendrían que estar todos los tokens de armamento separados por mazos, pero bueno, a mí me resulta igual de cómodo tenerlos todos en una reserva común así, porque se ven perfectamente. Como dije al principio, son la maza, la lanza, la espada, el escudero, que es el casco, y la pócima de Merlín. Son estos 5. Bien, tenemos por aquí los 4 mazos diferentes en los 4 colores diferentes. Me gusta ponerlos por el lado feo, no porque sea masoca, sino porque por colores se distinguen bastante mejor que por la ilustración. Pero si os gustan más las ilustraciones, cosa que veo totalmente comprensible, pues los podéis poner por esa parte.
Y luego por aquí tenemos las fichas de hazaña, que son las que están relacionadas con el dragón, y tenemos que coger 3. Pues cogemos 3 al azar y las ponemos en estos huecos de aquí. Bien, el juego no tiene ninguna preparación especial dependiendo del número de jugadores, da igual que jueguen 2, 3 o 4, así que por ejemplo, pues vamos a suponer una partida de 2 donde van a jugar el rojo y el amarillo, así que ponemos sus marcadores de puntos de victoria con el escudo pegado aquí, son círculos normales pero con el escudo, y los de punto de grial con la pegatina del grial, que es la copa, aquí. Entonces esto va a ir hacia acá y esto va a ir hacia acá. No se van a cruzar, ¿vale? No va a llegar a ese punto. Bien, ¿qué más tenemos? Pues la espada Excalibur a un lado del tablero, el token de Excalibur, que hay que ponerlo en el lago, que como veis tiene 5 casillas. ¿En cuál lo ponemos? Pues tenemos que contar el número de iconos de lago que hay en las fichas de hazaña. El icono de lago es esto de aquí, de remolino realmente, es un remolino del lago. Entonces, miramos cuántos hay 4, pues 1, 2, 3 y 4. Ahí pondríamos la ficha de Excalibur. Y hay que pasar por aquí solamente un jugador para coger la espada. Bien, y ahora estaremos listos para empezar. Cada jugador coge su caballero, que es esto de aquí, que como veis tiene el sol por un lado y por el otro lado tiene la luna, y pues se elige un jugador inicial. Vamos a suponer que el jugador inicial es el rojo, y el rojo se pone en un lugar de la mesa redonda. Como veis hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Os voy a explicar al final para qué sirven todas las casillas, pero porque primero necesito, para que lo entendáis, explicar en qué consiste el tablero, porque si no, no se entiende. Pero para que os quedéis con el concepto, es una especie de poder que dan la mayoría de ellas para a lo largo del circuito pues tener algún poder concreto en un sitio concreto. Algunos de ellos pues son algo más genérico. Pero por ejemplo, vamos a suponer que el rojo se pone aquí. Y vamos a suponer que el amarillo se pone aquí. Bien, esto es un posicionamiento inicial. Y ahora, en dirección a agujas del reloj desde Arturo, que es esta casilla de aquí, como si fuera un reloj, pues en dirección a agujas del reloj, el que esté más cerca de Arturo es el primero. Pues entonces, este sería el primero en moverse. Y este jugador va a tener esta ventaja durante toda la ronda. ¿Cuántas rondas se juegan? 8. Por eso he puesto el marcador inicial aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el marcador de rondas y se acaba cuando esta sea la última. Entonces, una ronda consiste en darle todos los jugadores una vuelta al circuito y acabar de nuevo en la mesa redonda. Por tanto, el jugador rojo empieza la ronda y lo que tiene que hacer es simplemente moverse. Por ejemplo, está aquí, pues teniendo en cuenta que ha hecho esto, que ha hecho Bedevere, pues tiene que coger una ficha roja y ponerla aquí. Como ya digo, luego lo explicaré, pero esto hay que tenerlo en cuenta, porque aquí va a tener una ventaja. Bien, pues el jugador rojo se puede poner... Realmente puedes ir a donde quieras, es decir, puedes ir al torneo, puedes ir a la fortaleza, puedes ir a las tierras lejanas, puedes ir a Merlín, al lago, a Perceval, a Galahad, al dragón, a Morgana y al Grial. Hay hasta 10 sitios antes de ir de nuevo a la mesa redonda. ¿Qué hay que tener en cuenta con el movimiento? Que podemos ir a los sitios de forma ordenada, es decir, primero al torneo, luego a la fortaleza, luego a las tierras lejanas, etc. Siempre que entremos en un sitio, si queremos, no tenemos por qué acabarlo, podemos salirnos, a excepción del lago y el dragón, que hay que hacerlos. Ahora bien, lo que no puedes hacer es retroceder hacia atrás, es decir, si estás en la fortaleza, no puedes volver atrás e ir de nuevo al torneo. Si ya estás en la fortaleza, no puedes hacer un lugar anterior. Entonces vamos a suponer pues que yo decido venirme aquí, y aquí tendría que hacer todo completo si quiero cogerlo todo, pero en un momento determinado puedo salirme, ¿vale? Entonces vamos a suponer que le toca al jugador rojo. Me pongo en el casco, que es el escudero, me llevo una ficha de casco y le doy la vuelta. ¿Darle la vuelta para qué sirve? Para que todos los jugadores, con 2 jugadores no suele haber problema porque es visual, pero para que todos los jugadores vean que estamos jugando en el mismo turno, es decir, yo muevo y le doy la vuelta, y el otro mueve y le da la vuelta, y así, a partir del jugador inicial, sabemos a quién le toca. Por tanto, ahora le tocaría el amarillo, se puede poner encima si quiere. En caso de que se ponga encima, se cuenta como que el jugador que está abajo es el jugador al que le toca. Es decir, el jugador rojo sería el siguiente, porque siempre, cuando juegan los 2 jugadores, vamos a suponer que el jugador amarillo también se pone aquí. Y gana también su escudo. Bien, pues ahora le tocaría al rojo, porque siempre le toca primero al jugador que va por delante en el tablero. Entonces, si ahora el jugador rojo se pone aquí, le da la vuelta a esto y gana una espada, el jugador amarillo puede hacer lo mismo, o bien puede irse, ¿vale? Puede decir, pues ya no quiero seguir aquí, no quiero hacer el circuito completo, solamente quería una ficha de escudero y ya está, y me voy a la fortaleza. Y como veis, la fortaleza tiene 3 caminos, es igual que el torneo, pero con 3 caminos. Por tanto, tú puedes tirar por aquí y ganar 2 espadas, tirar por aquí
y ganar una espada y una maza, o ganar por aquí, o tirar por aquí y ganar una espada, que es la primera, luego 4 huecos vacíos y una lanza. Entonces la lanza es la única forma de conseguirla, por eso hay muchas menos fichas de lanza, pero también es verdad que son muy valiosas. Entonces, pues tiras por aquí, le das la vuelta al caballero y ganarías la lanza, pero claro, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 turnos. ¿Qué pasa? Que esta casilla de aquí, de la mesa redonda, Bedevere, y esta de aquí, que es Gawain, nos permite poner una ficha de token aquí y, por tanto, correr hasta 2. Aquí abajo hay un 2 y esto indica que con estas ventajas aquí podemos movernos de 2 en 2. Por tanto, yo aquí podría haber hecho con este poder 1 y 2. Le daría la vuelta y ganaría los 2 recursos. Y luego en el siguiente, como este está vacío, pues podría haber hecho 1 y 2. Y ganaría directamente el recurso. Entonces, es una forma de correr más este en el torneo y este en la fortaleza. Y sin querer, ya he explicado 2 casillas de toda la mesa redonda. Entonces, así es como funcionan estos. En caso de que estén 2 jugadores en la fortaleza, el que se considera que está delante es el que está más a la derecha, es decir, este de aquí. Bien, y ahora, más a la derecha desde aquí. Ahora, las tierras lejanas. Las tierras lejanas sirven, bueno, esto de la misma forma, vamos a suponer que el amarillo está aquí, el rojo vamos a suponer que estaba aquí, y ha venido, pues puede venir a esta o a esta. ¿Qué pasa? Igual, si se pone en esta, puede tirar luego a esta y a esta, pero si se pone en esta ya no puede retroceder, es decir, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Y estos son barcos que nos permiten coger cartas de barco. Por tanto, esta te permite coger o una carta rosa o una carta blanca, ¿vale? No y. Esto verde o blanco y esto rojo o blanco. Y podemos pasar por las 3, por una o por 2, pero siempre teniendo en cuenta que si nos ponemos delante ya no podemos retroceder. Luego, Merlín. Merlín nos permite entrar por aquí, esta casilla no hace nada, pero aquí cogeríamos su pócima. Y su pócima es muy buena, luego vais a ver por qué, pero nos permite hacer, aparte de para algunos encarguillos, sobre todo lo que nos permite es hacer conjuros con Merlín al final de cada una de las rondas, que son muy buenos. Bien, seguimos y podemos entrar por aquí al lago. El lago solamente permite la entrada de un jugador, por eso aquí solamente hay un icono de jugador. Entonces, en este turno en concreto, en esta ronda, la espada Excalibur estaría en el cuarto hueco, porque lo han determinado así las fichas de hazaña. Entonces, en el primero no haces nada, en el segundo no haces nada, en el tercero no haces nada, pero en el cuarto te llevas el token de Excalibur. Y el token de Excalibur lo que va a permitir es que al final de la ronda este jugador se lleve la espada Excalibur. Un jugador nunca pierde la espada Excalibur, no se gasta. La única forma de perderla es que otro jugador haga en otra ronda posterior, porque en esta ronda ya no podría porque me lo he llevado yo, en otra ronda posterior haría el mismo circuito y me la quitaría. Pero mientras no me la quite nadie, yo tengo la espada Excalibur. Y esto me permite hacer algunas de estas fichas de hazaña del dragón, que ahora las vais a ver, y aparte me permite tener la espada Excalibur todo ese tiempo, y si acabo la partida con la espada Excalibur, el jugador que acabe la partida con ella tiene 3 puntos de victoria adicionales. Y seguimos con Galahad y Perceval. Hay que tener en cuenta que Galahad es el que nos permite, esto es muy importante porque es el que está más adelantado, es decir, si nos ponemos en Galahad ya no podemos ponernos en Perceval, pero si nos ponemos en Perceval sí que podemos ponernos luego en Galahad. Y Galahad es el que nos permite colocar nuestras fichitas en el tablero de virtudes. El tablero de virtudes, como veis, tiene 8 virtudes que están aquí escritas. Tenemos benevolencia, destreza, iniciativa, amabilidad, heroísmo, fuerza, honor y carisma. Bien, nosotros pondríamos aquí una ficha en la parte izquierda de todas las virtudes. Hay 4 huecos en cada una de ellas porque pueden entrar hasta 4 jugadores. Vamos a suponer que me pongo en benevolencia y obviamente pues me pongo en el icono de Galahad, que es este de aquí. ¿Qué pasa? Que luego, posteriormente, en otra ronda, en la primera ronda solamente me voy a poder poner en Galahad. No tiene sentido que me ponga en Perceval. ¿Por qué? Porque en rondas posteriores, cuando me ponga en Perceval lo que me va a permitir es poner el token a la derecha y, por tanto, ganar los puntos de victoria que tienen todas las virtudes. Lo que pasa que, como veis, cada virtud tiene 2 puntos de victoria. El grande y el pequeño. ¿Por qué? Porque el pequeño es el que ganamos de normal. Es decir, si yo hago esta virtud, que sería, por ejemplo, en este caso, ser el jugador que tiene más armas de este tipo, en total, el que tenga la suma de más armas, igual o más, como veis aquí pone mayor o igual, pues ganaría los puntos de victoria estos, pero se pueden ganar los grandes. ¿Cómo? Si previamente nos hemos puesto en la mesa redonda en el lugar de Arturo. Y bueno, ya explico lo que es necesario para poder subir con Perceval en cada una de las virtudes y ganar los puntos de victoria correspondientes. Aquí, como digo, ser el jugador que tiene más armas de este tipo: espadas, lanzas y mazas. Aquí, ser el jugador
que tiene menos de un tipo. Por tanto, ser el que tiene menos también vale no tener ninguna, pues podrías hacer esto. Luego aquí tienes que tener al menos una carta de cada tipo, al menos una verde, roja, una blanca y una rosa. Aquí tienes que ser el jugador que tiene más rosas, no vale ser mayor o igual, es el que más. Aquí tenemos que tener 3 cartas verdes y 0 escuderos, muy importante el 0 escuderos, lo vais a entender porque puedes ganar fichas de escudero y no perderlas, entonces hay una forma de gastarlas, que es con la pieza de Merlín, con la pócima de Merlín, que lo voy a explicar ahora. Pero aquí hay que tener 3 fichas verdes y 3 cartas verdes, perdón, y no tener ningún escudero. Aquí tenemos que tener justamente un escudero, solamente uno, y 5 cartas rojas. Aquí tenemos que tener más fichas de escudero que nadie, bueno, más o igual que el segundo, y 7 cartas blancas. Y aquí tenemos que tener 7 fichas de escudero, que son bastantes, y ser el jugador que más tiene, o igual, fichas de hazaña. Bien, hay que tener en cuenta que esto da más puntos de victoria, esto y esto dan más puntos de victoria que estas, y por supuesto que estas, que son las más sencillas. Las fichas de escudero también tenéis que tener en cuenta que solamente se pueden conseguir en el torneo. Bien, entonces, cuando hemos hecho esto, podemos pasar al dragón. Podemos, si nos ponemos en el dragón tenemos que hacerlo obligatoriamente. Y el dragón, por cierto, estos recursos no se pagan, solamente hay que tenerlos, pero estos de aquí sí se pagan. Por ejemplo, aquí ganaríamos 2 puntos de victoria en el acto si entregamos una ficha de daga, una ficha de Merlín y si tenemos la espada Excalibur. La espada Excalibur nunca se entrega, pero con tenerla es suficiente. Y ganaríamos en el momento 2 puntos de victoria. Aquí, por ejemplo, pues igual con otras piezas. Por ejemplo, aquí con una daga o aquí con una pieza de Merlín. Hay muchas variadas. Esta, por ejemplo, con 4 fichas de espada. Y aquí lo único que hay que tener en cuenta es que todas estas fichas dan o 1 o 2 puntos de victoria, que en principio pueden parecer insuficientes. La verdad es que a mí me lo resulta. Pero bueno, si tuvieran algunos puntos de victoria, el tema del dragón sería más goloso. Así visto, no es demasiado goloso, aunque es importante. Luego por aquí tenemos a Morgana, que Morgana por sí sola no hace nada. Por eso hay 2 caminos, porque podemos tirar por Morgana o no tirar. ¿Por qué? Porque Morgana está relacionado con esta casilla de aquí de la mesa redonda. Aquí tenemos el ojo de Morgana y si nos hemos puesto aquí en la mesa redonda al principio de la ronda, podemos coger el ojo de Morgana y ponerlo en una de las 4 casillas de Morgana. Tenemos un ojo cada jugador y por tanto hay una casilla para cada jugador. Vamos a suponer que yo me he puesto en Morgana, aunque no lo haya hecho. Y ahora pues, una vez que está eso ahí, a lo largo de las 8 rondas del juego, puedo decidir en la ronda que yo quiera, en vez de pasar por el puente, pasar por aquí y hacer Morgana. Y hacer Morgana consiste en darle la vuelta, esto repito, una vez por partida solo, darle la vuelta, y lo que me permite hacer, en vez de caer aquí otra vez en la mesa redonda, es hacer de nuevo el circuito completo. Lo hago yo solo. Esto lo pueden hacer todos los jugadores una vez por partida, pero siempre al menos se tienen que haber situado una vez en Morgana. Bueno, justamente una vez en Morgana, porque la segunda vez ya no sirve para nada, solamente para la posición, que te puede venir bien. Y pues ya puedes hacer el circuito completo, pero solamente el jugador que lo haya hecho. Y luego tenemos el grial. El grial nos permite avanzar en el marcador de grial. Como veis, hay aquí un marcador de grial que es opuesto al marcador de puntos de victoria. Y el marcador de grial consiste en que el primer jugador que caiga aquí avanza 1. Y todos los jugadores que estén en la posición más avanzada, por ejemplo, vamos a suponer que esto está así, pues si el jugador rojo es el primero que cae aquí, avanza 1. Ahora bien, el jugador que esté por detrás, es decir, que se ponga aquí, avanza 2. Siempre el que esté por detrás avanza 2. Y el que esté por delante, empatado o directamente por delante, avanza 1. En una partida de 2 jugadores, solamente uno se va a poder poner en el grial, porque en el momento en el que llegue el otro, ya, bueno, no se puede poner. En el momento en el que uno se pone en el grial, el segundo tiene que caer directamente en la mesa redonda y ponerse en uno de los huecos de la mesa redonda. Lo bueno de esto es que aunque no ganes puntos de grial, tú decides en qué puesto de la mesa redonda te pones y por tanto tienes la prioridad. En una partida de 3 o 4 jugadores, sí es verdad que esto pues se pueden poner varios jugadores, y en el momento en el que el primer jugador pisa la mesa redonda, se ponga donde se ponga, todos los demás jugadores en este orden, desde aquí hacia atrás, se tienen que poner también en la mesa redonda. Bien, una vez que todos los jugadores han vuelto a la mesa redonda, sean los que sean que están jugando, acabaría la parte 1 de la ronda, que es la de movimiento. Es decir, esta es la parte más importante, porque la parte 2 solamente es como una especie de fase de mantenimiento, de fase de colocación de todo. Si se ha gastado alguna ficha de dragón, la ponemos, alguna ficha de hazaña, tenemos que volver a poner la ficha de Excalibur, ya una vez que el jugador consigue la espada Excalibur, donde toque, en este caso pues volvería a tocar en el 4 si salen las fichas
Bueno, aquí, por ejemplo, si esa se había gastado y se repone con esta, pues se pone en el hueco 3 ahora. Así que el jugador que la quiera ahora mismo solamente tendría que recorrer 3 espacios, no 4. Y ya está, ya una vez que se repone todo, pues todos los jugadores han vuelto a la mesa redonda y ahora se empezaría la ronda 2. Es decir, a esto se le mueve un espacio y empezamos desde ahí. Y ahora es cuando tengo que explicar todo lo que hacen los huecos de la mesa redonda. Arturo ya lo expliqué. Arturo lo que hace es que una vez que un jugador se pone en Arturo, coge una de sus fichas, uno de sus marcadores, y la pone en una de las 8 virtudes del tablero de virtudes. Por ejemplo, en esta. Y si tú decides hacer, que lo normal si te pones es que lo decidas, hacer esa virtud, pues cuando ganes los puntos de victoria, en vez de ganar los pequeños, ganarás el número grande. Es decir, aquí en vez de ganar 2, ganarías 4 puntos de victoria, que esos se van sumando automáticamente que cuando se ganan en el contador, igual que con las fichas de hazaña, se van sumando automáticamente. Morgana también lo ha explicado, se pone la ficha del ojo de Morgana aquí y se hace una vez en la partida cuando se quiera. Estas dos también las he explicado, que están relacionadas con la fortaleza y el torneo. El dragón lo que te permite es poner un token aquí y en esa ronda, si tienes el beneficio ahí, podrás completar una ficha de hazaña entregando un recurso menos de los que se pide. Por tanto, si esta ficha de aquí te pide tener la espada Excalibur y tener una poción de Merlín, pues solamente con una de las dos cosas ya podrías hacerla. ¿Qué más? Tenemos aquí a Tristán. Tristán lo que nos permite, poniendo un token aquí, lo que nos permite es ganar hasta 2 cartas en vez de una. Entonces aquí ganaríamos 2 cartas, aquí ganaríamos 2 cartas y aquí ganaríamos 2 cartas. Tenemos aquí a Merlín, que lo que nos da directamente es una poción, es decir, sin tener que pasar por aquí, ya ganamos directamente la poción. Y luego tenemos a Ginebra. Ginebra, que es la princesa, como veis el logo del escudo, lo que nos da es un punto de victoria directo. Hay que tener muy en cuenta que al final de la ronda no necesariamente perderemos los beneficios de la mesa redonda de la ronda anterior. Para perderlos tiene que ser que otro jugador nos lo pise, nos lo quite en una ronda posterior. Por tanto, si yo en la ronda 1 me puse en el dragón y puse mi marcador uno de mis marcadores ahí para saber que yo tengo el beneficio del dragón, si en la ronda posterior un jugador no se pone aquí, yo voy a disfrutar de ese beneficio todo el tiempo hasta que otro jugador me lo quite. Esto en una partida de 2 jugadores disfrutas de los beneficios durante mucho tiempo. En una partida de 3 y 4 jugadores, sobre todo a 4, es más fácil que te los vayan quitando. Y luego la ficha de Merlín. Como dije, la ficha de Merlín se puede utilizar en la parte 2 de la ronda, es decir, en la fase de mantenimiento. Y la ficha de Merlín te permite 3 cosas diferentes. Bueno, si las mantienes mejor, porque significará que no te ha hecho falta gastarlas y a lo mejor pues las puedes utilizar para ganar puntos de victoria o las mayorías al final de partida, que ahora lo explico. Pero las fichas de Merlín se utilizan para 3 cosas. La primera, para descartarte de escuderos, porque los escuderos no hay otra forma de quitártelos. Estas fichas de aquí, las de hazaña, nunca tienen escuderos, entonces no hay forma de pagarlos. Como no hay forma de deshacerse de ellos, la única forma es esta. ¿Y por qué es importante o puede serlo deshacerse de ellos? Pues por ejemplo, para esta virtud de aquí. Entonces, una de las cosas que permite es quitarnos todas las fichas de escuderos que queramos, no un número concreto, las que queramos. También podemos descartarnos de las cartas que queramos. ¿Por qué? Porque el número máximo que podemos tener es 7. Y tampoco hay forma de pagarlas. Hay una forma de enseñarlas para esto, pero no pagarlas. Por tanto, necesario tener fichas de Merlín para poder limpiar nuestra mano. Y la otra cosa que podemos hacer pagando una ficha de Merlín es sustituir una por otra. Por ejemplo, si tenemos en la mano una blanca, pues podemos cambiarla por una verde con la reserva. Bien, y una vez que se juegan 8 rondas, la partida termina. Y a los puntos de victoria que ya se han ido sumando durante la partida, hay que sumar algunos puntos más. Por ejemplo, 3 puntos más al jugador que acaba la partida con la espada de Excalibur. También hay que contar las mayorías de los diferentes tokens. Hay 5 tokens diferentes que son la espada, la maza, la lanza, el escudero y la ficha de Merlín. Pues el jugador que tenga la mayoría de cada tipo gana 2 puntos más por cada mayoría. Por ejemplo, si yo soy el jugador que tiene más escuderos, 2 puntos más. Si soy el jugador que tiene más lanzas, 2 puntos más. Y así. Y luego, por último, el grial. Que el grial hasta ahora no quedaba claro para qué servía. Pues ahora es cuando entra en juego. El grial vamos a suponer que el jugador rojo ha acabado ahí en los puntos de grial y el jugador amarillo aquí. Bien, pues el grial lo que hace es contar el número de espacios que hay entre el jugador más avanzado y el jugador menos avanzado. En una partida de 2 jugadores, obviamente es entre uno y otro, porque no hay más. En una partida de 4 o 3 jugadores, pues entre el que esté más y el menos avanzado. Entonces vamos a contar huecos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, pues a ese número se divide por la mitad y se redondea hacia arriba. En este caso sería 3, ¿vale? Porque 5 entre 2 es 2,5, pues se redondea hacia arriba 3. Pues 3 puntos más que gana el rojo. 1, 2 y 3. Y ahora el jugador que tenga más puntos de victoria es el ganador. Y así es como se juega Lancelot.
Bueno, pues vamos cerrando ya. Este Lancelot es un juego que a mí personalmente me ha recordado un montón, bueno, a mí y a Antonio también, que el otro día lo estuvimos jugando, Antonio de nuestro canal, y el otro día coincidimos en que es un juego que recuerda un montón a los juegos de mesa de los años 80, obviamente con mecánicas modernas, mucho mejor medido, mucho más estratégico, bueno, tampoco es un juego excesivamente estratégico, pero sí que es verdad que está más medido y más cuidado. Pero es un juego que recuerda un montón a las mecánicas de los 80, es un tablero en el que tenemos que hacer un circuito. Aquí no hay dados para ir moviéndonos, pero tenemos que ir haciendo ese circuito y tenemos que ir consiguiendo todos los recursos necesarios para ir ganando puntos de victoria. Hemos probado el juego varias veces porque queríamos comprobar si no estaba roto, en el sentido de que si un jugador iba todo el rato al grial y otro jugador iba haciendo el circuito, pues es verdad que el jugador del grial se podía despegar demasiado, pero es verdad que el juego parece estar medido, por lo menos por las partidas que nosotros hemos jugado, para que el jugador del grial no se despegue si el otro jugador se dedica a ir a todo y a hacer todos los puntos de victoria, pues de las virtudes, del dragón, etcétera. En ese sentido lo hemos visto bien, lo hemos visto bien medido, no está roto. Lo que pasa que, bueno, tenéis que tener en cuenta que estamos ante un juego bastante sencillito, un juego que se explica en muy poco tiempo, que se entiende muy fácil, que no tiene realmente nada complicado, es un juego muy muy familiar. Bueno, temático hasta cierto punto, no es un juego que sea muy abstracto, pero tampoco es el juego más temático del mundo. Si os gusta el tema de Merlín, si es para regalarlo a niños que están empezando a jugar de 10, 12, 14 años, pues es verdad que es un juego que puede venir bastante bien. Para jugadores expertos, bueno, es un juego que se queda cortillo. Lo juegas dos partidas y realmente ya tampoco te aporta gran cosa, ¿no? Es un juego que estés deseando volverlo a jugar. Sí que es verdad que sacarlo a mesa ahora en Navidades pues puede ser fácil, pero ya os digo, no es un juego que vaya a romper el mercado ni que aporte grandes cosas. A mí, como dije al principio, me recuerda un montón a los juegos de los 80, pero actualizado. Siempre teniendo en cuenta lo bueno y lo malo de lo que significa eso. Bueno, poco más que decir. Es un juego, como digo, bueno. Vamos a dejarlo en bueno. No es un gran juego, tampoco es un juego desastroso ni mucho menos. Es un juego cumplidor y ya está. Bajo mi punto de vista es un juego recomendado, ya digo, para regalarlo a gente que está empezando en esto de los juegos de mesa, sobre todo a público joven o a gente que disfrutó de los juegos de mesa hace mucho tiempo y que ahora está empezando a jugar de nuevo. En ese caso sí, a jugones este juego yo no se lo recomendaría. Poco más que comentar por mi parte. Cualquier cosa, ya sabéis, aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.